Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Hoy es miércoles 20 de marzo de 2019. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Esta tarde en el programa Tu Gente, que conduce y dirige la jefa de prensa Radio La Primerísima, Tirsa Sáenz, comparecerá, estará en una conversación Mirna Mendoza, una extraordinaria compañera que tiene muchísimos años de estar en el Frente Sandinista desde mediados de los años 60, la época en que se incorporaron Gladys Báez, Doris Tijerino, Ludanelia Talavera, en aquellos años. Los invito a que escuchen esa entrevista esta tarde a las 3 de la tarde en la revista Tu Gente con Tirsa Sáenz. Antes de entrar a la política nacional, qué desgracia, era todos los días hablar de política, pero bueno. Hay un conflicto que han desatado los costarricenses contra el transporte de carga de Nicaragua. Son bastante sinvergüenza los ticos, de verdad. Miren lo que ocurre. Los ticos obligan a los transportistas nicaragüenses a comprar un seguro que vale, creo que $46 al ingresar a Costa Rica. Ese seguro les vale por 25 días. Pero generalmente los transportistas no tardan 25 días, sino que tardan 26, 27, realizando las operaciones habituales de su trabajo. Entonces les vuelven a cobrar el seguro. Ya te hacen $92. O si no, también en los trayectos que ellos realizan, los transportistas nicaragüenses a lo largo del territorio costarricense, les van poniendo trabas para irlos atrasando y que se pasen los 25 días. Ese es el truco de los ticos. Entonces Nicaragua hizo la medida recíproca, incluso se quedó por debajo, pues no les cobra los 92 a los transportistas costarricenses, sino que $50. Hace un par de semanas comenzó eso. Entonces los sinvergüenzas de los ticos desde ayer impiden el ingreso de los transportistas nicaragüenses a su territorio y anuncian que si Nicaragua no revierte el cobro de $50, el lunes van a cerrar Paso Canoa a los transportistas nicaragüenses. Es decir, los que vienen de Panamá, que ya pasaron por territorio tico, están en Panamá, vienen de regreso, van rumbo a Nicaragua, a Honduras, a Guatemala, donde sea que vayan, al servicio de la empresa que los contrate. Entonces están en Panamá, los van a dejar atrapados, dicen ellos, si Nicaragua no retira el cobro de $50. Pero no hablan ellos de modificar ese cobro arbitrario del doble seguro a los transportistas nicaragüenses.
Entonces está el conflicto, ahí estaba la larga cola de transportistas porque como los nicas están al principio de la cola, no dejan que pase nadie. Es lo lógico, ellos están esperando su turno. Entonces atrás de ellos están hondureños, guatemaltecos, mexicanos y también costarricenses. La cola cada vez va más larga a ambos lados de la frontera. Entonces es una medida que va a afectar el abastecimiento de determinadas mercaderías y sobre todo afecta el trabajo de centenares de cabezas de familia, de los furgoneros que les llamamos, que se dedican, que ese es su sustento. Entonces por cada día que están ahí pierden un montón de dinero. Porque los ticos son sinvergüenza. Bueno, no los ticos, no hay que generalizar. Las autoridades costarricenses son así, hombre, son sinvergüenza. Y ese presidente que tienen, ayer asesinaron a un líder indígena, a ver, la noche del lunes, y se supo ayer, martes, asesinaron a un líder indígena de los costarricenses, de las pocas etnias costarricenses que aún sobreviven. Viven en la Sierra de Talamanca, al sur de Costa Rica, y también hay una parte que vive al otro lado de la frontera, en Panamá. Entonces, este líder costarricense tenía años de dedicarse a la defensa de la cultura de su pueblo y también a la defensa del territorio indígena. O sea, no se trata solamente de las tradiciones, la cultura y demás, sino también de su territorio frecuentemente invadido por colonos, por hacendados que hacen lo que les da la gana con las propiedades, que son patrimonio de la etnia, y sin embargo se lo permiten las autoridades costarricenses. Allá ha habido todo tipo de excesos, pues. Y él era el más importante de los dirigentes indígenas en esa comunidad costarricense. Lo asesinaron, ¿ya? Y entonces este Carlos Alvarado, que anda muy preocupado por lo que pasa en otros países, pero en su propio país no hace nada, le están volando riata los propios costarricenses porque no ha hecho nada por defender a las comunidades, ¿verdad? Que sobreviven en sus propios territorios desde antaño, pues, a pesar de todas las atrocidades que sufrieron de parte de la invasión española. Es la comunidad Bribri y el líder indígena se llamaba Sergio Rojas. Hay una condena continental a este crimen, un crimen político contra un líder indígena en la sacrosanta democracia costarricense. Y el propio Alvarado no puede negar que se trata de un crimen de inspiración política. O sea, ¿qué hace Costa Rica para proteger a los líderes indígenas, a los luchadores por preservar las culturas indígenas, pues? En la democrática Costa Rica. Bueno. Son las 6:38. El día lunes, por la mañana, hubo una sorpresiva comparecencia de prensa del nuncio apostólico en Managua, cuyo nombre es tan enredado, hermano, Stanislao, le vamos a decir, y nada más porque de origen polaco. Fue sorpresiva porque él no había hablado con los medios prácticamente desde que se acreditó. Ayer cumplió un año precisamente de estar acreditado en Nicaragua como embajador del Vaticano, que se le llama el nuncio, pero es el embajador del Estado Vaticano. Representante del Papa Francisco en tanto jefe de Estado y no en tanto jefe de la Iglesia, es representante del Estado Vaticano.
Esto es importante, esa diferencia parece de matiz y no lo es, ¿verdad? Yo no recuerdo que él haya hablado con los medios así en una comparecencia de prensa, pues en ese año. Tuvo algunas intervenciones durante la crisis del año pasado. Yo recuerdo un mensaje que él lanzó pidiendo una tregua, que cesaran los ataques, etcétera. Y después hizo declaraciones en Diriamba cuando Silvio Báez ofeteó a aquella muchacha en Diriamba. Y después le replicaron, obviamente. Y no me acuerdo qué otra cosa más habrá dicho, pues, pero muy pocas intervenciones ha tenido. Comparecencia creo que es la primera. Entonces sorprendió a todo el mundo, ¿verdad? Y él aparece acompañado de uno de los asesores del COSEP en las negociaciones, que es Jorge Solí, que parece que tiene estrechos vínculos con la jerarquía católica en Nicaragua, empresario, y por el papa de una de las tranqueras del Irlanda Jerez, que encabeza el grupo de padres de familia o de familiares de los tranqueros detenidos. ¿Ah? Son elementos simbólicos de lo que ocurrió el lunes. O sea, el símbolo de que está un personaje del vinculado al COSEP al lado del nuncio, y el símbolo de que está uno de los familiares de los tranqueros detenidos al lado del nuncio. Ambos respaldaron sin ningún límite al nuncio. El nuncio evidentemente estaba más que molesto, yo diría que dolido, por la demoledora campaña que le han lanzado desde medios vinculados a los sectores más extremistas, a los sectores más pro-yanqui, los medios que están subordinados al criterio de Marco Rubio y el quinteto de la muerte que gobierna Estados Unidos, que encabeza Trump e integra Pompeo y el otro y el otro. El quinteto de la muerte, pues. El quinteto diabólico que dirige la Casa Blanca, el poder en Estados Unidos. Entonces, estos sectores vinculados a ese quinteto han destrozado al nuncio, acusándolo de ser sandinista, estar parcializado y no sé cuánta cosa más. Hombre, si el nuncio es sandinista, quiere decir que yo nací en la península de Kamchatka. O sea, viene de Polonia. O sea, un país sumamente conservador en términos políticos y mucho más en términos ideológicos, mayoritariamente además. Uno de los países más anticomunistas que existen en Europa es Polonia, de ahí viene este hombre. De ahí venía el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła. O sea, en formación ideológica y política ese hombre no tiene nada que ver con la izquierda, pues. Pero ha asumido su rol de neutralidad entre las fuerzas políticas que batallan en Nicaragua. Ese es su gran pecado. Es decir, que no asumió el papel de Silvio Báez, el santo de los tranques, o de Rolando Álvarez, o de Abelardo Mata. Como no asume esa posición, lo destrozan. Y él es el que más ha abogado porque se liberen a determinados tranqueros que no han cometido delitos de sangre. Y le ha arrancado al gobierno todos esos 150 y pico de tranqueros que tienen hoy casa por cárcel, gracias a la gestión del nuncio. Porque que eso es de los acuerdos. ¿Te acordás que hubo 105 fueron al final, que pusieron en libertad un día antes de que empezaran las negociaciones, o sea, el 26 de febrero? ¿Te acordás de eso? Eso fue gestión del nuncio. En silencio. Él no anda con el pito y el tambor. Y lo mismo con los 50 del viernes pasado, igualito. Y fue a través del nuncio que Rolando Álvarez logró que le liberaran a su brother de ahí de Matagalpa.
O sea, el canal de comunicación es más estable y de mayor fuerza con el gobierno desde la Iglesia Católica es el nuncio. Y no porque sea sandinista, sino porque ha conservado la neutralidad, no se mete en los asuntos políticos y trata de mediar, de ser vaso comunicante. Eso es todo. Aquí no se puede, hermano, ser equilibrado, ser equidistante, imposible, hermano. Dicen ellos, los tranqueros dicen que el que es equidistante está con el opresor. Porque como ellos son los oprimidos y los liberados y los dueños de la verdad y los dueños de la ética y de la moral, ¿cómo va a ser dueño de la ética y la moral alguien que anda pidiendo la intervención de Estados Unidos en Nicaragua? ¿De qué ética me estás hablando? ¿De qué ética, de qué moral me estás hablando vos, que has respaldado los crímenes de odio contra los sandinistas? Los secuestros, las torturas, las violaciones. Vos, que has apadrinado, financiado a los delincuentes que mantuvieron secuestradas las ciudades enteras durante la crisis del año pasado. ¿De qué moral me hablas? ¿De qué ética me hablas? Vos, que te pusiste contentísimo por el asesinato de aquellos 2 policías, como les hablaba el lunes, de allá por el Colonial, o que aplaudiste el asesinato de los 4 policías allá en San Carlos, cuando ya no había crisis, en Río San Juan, en la comarca, en la comunidad de San Ramón. Estaba feliz porque asesinaron a 4 policías. ¿De qué ética me hablas? ¿De qué moral me hablas? No, hombre. O vos, que quisiera que el ejército diera el golpe de Estado. ¿Se acuerdan? En plena crisis hubo algunos personajes que se las pican de izquierda, que le pidieron públicamente al ejército que diera golpe de Estado. ¿De qué ética me hablas? ¿De qué respeto a la institucionalidad o a la Constitución me hablas? El gran pecado del ejército ha sido que obedeciendo la ley no se ha metido en nada. Lo más que llegó el ejército en plena crisis fue a resguardar centros estratégicos porque así se lo manda la ley. Plantas eléctricas, edificios públicos estratégicos, hospitales como el Hospital Solidaridad. Yo me acuerdo cuando llegó el ejército al Hospital Solidaridad, la gente aplaudió porque querían destruir ese hospital. ¿No te acuerdas cuando atacaron el hospital alemán? Que aterrorizaron a los pacientes y a sus familiares que ahí estaban. ¿No te acordás? Eso es lo más que ha hecho el ejército. Pero la tienen enfilada. Entonces tienen a sus vocingleros, a sus cajas de resonancia de afuera. Por ejemplo, ayer salió un diario que es fascista, de extrema derecha, terrorista al extremo, que se llama ABC, monárquico. De esos diarios que sin vergüenza y sin pudor alguno defienden la sacrosanta institución de la monarquía española, a pesar de todos los desmanes que han cometido su rey emérito, que ya está jubilado, el Juan Carlos, el delincuente ese que anduvo matando elefantes, que tiene no sé cuántas aventuras extramatrimoniales, que además robó, que padrinó el fallido golpe de Estado de Tejero allá en 1981, o el sinvergüenza que está ahorita, que aplaudió la represión, no cargas policiales, represión contra el pueblo catalán. Ese diario, el ABC, ese monárquico diario, que dice que viva Franco. Franco, que instaló en España más de 800 campos de concentración, donde recluyó a todos los republicanos y todo aquel que olía izquierdista, los obligó a trabajar.
durante años, hasta 1948 en muchos casos, o los fusiló o los mató de hambre, ese Franco. Hay más tumbas y más fosas. El país con más fosas comunes del mundo es España. De Franco. Ese ABC, el diario ABC, que defiende a Franco y a la monarquía, ayer se hizo eco como vocinglero de las quejas contra el ejército. Y hasta publican una foto que no son soldados, sino que son fuerzas especiales de la Policía Nacional. Las ponen como que si son del ejército, como prueba, entre comillas, de su participación en el restablecimiento del orden público en Nicaragua. Y no tiene nada que ver. Entonces, esos que hablan de moral y de ética quieren destruir la institución de mayor solidez y prestigio en Nicaragua, que se llama el Ejército de Nicaragua, y a las encuestas me remito a las encuestas de ellos, a la Sid Gallup, que es de ellos, o a la Borges, que es de ellos. Esas encuestas dicen que el Ejército es la institución de mayor prestigio y credibilidad en Nicaragua. El factor de estabilidad de la sociedad nicaragüense se llama Ejército. Si no hubiera ese ejército con ese talante, por cierto, entre paréntesis, de origen sandinista, ¿viste? Con mucho orgullo. Si no hubiese esa calidad de ejército, aquí estaríamos enfrentados en guerra civil, quién sabe hace cuántos meses. Si el ejército hubiera dado golpe de Estado, aquí se hubiera armado de la San Quintín. La de San Quintín. Entonces, todo eso forma parte del mismo libreto, y aquí quiero entrar a otro tema. Miren, escúchenme. Creo que todos estamos conscientes que el principal frente de la guerra que vive Nicaragua no es armado en este momento, que ha sido desde que empezó la crisis el principal frente. Hubo el frente tranquero armado y terrorista, pero el principal frente ha sido el frente de la comunicación social. Ese ha sido el principal frente de guerra. Para lo cual ellos organizaron una maquinaria muy eficaz, muy capacitada en el manejo de las nuevas tecnologías, de las TIC. ¿Ah? Específicamente en redes sociales y en blog, desde los cuales han utilizado todo tipo de artimaña, calumnias, infamias, manipulaciones groseras para sembrar dos cosas. En primer lugar, terror en la población, y en segundo lugar, odio contra el Frente Sandinista, contra los sandinistas y contra todo lo que ellos representan. Odio. Ese ha sido su principal propósito. Primero, aterrorizar, y segundo, a la par, sembrar el odio, diseminar el odio. Y aquí hay muchos que se las pican de periodistas independientes, entre comillas, que de independencia tienen tanto como el sol de la luna. O sea, tanto tienen de independencia como la Tierra tiene, qué sé yo, de Plutón. O sea, no tienen nada de independencia, son totalmente subordinados al dinero que les suministran organismos extranjeros, principalmente norteamericanos, pero no únicamente norteamericanos, sino también europeos. Y bajo ese financiamiento es que sobreviven y los condicionan, y ellos aceptan ese condicionamiento alegremente y han sido formados y capacitados por ellos. ¿Qué independencia tienen? Si ni siquiera pueden expresar sus propios criterios si lo quisieran, porque les pasan la factura. Así que no me vengan con cuentos. Pero bueno, entonces esta gente se ha dedicado a esparcir la mentira, la infamia, el odio y el terror entre los ciudadanos, vía redes sociales, vía información
a través de blog por internet o de páginas web, que después son alegremente reproducidas por algunos medios, como el canal de la cuneta. Así hay que llamarle, el canal de la cuneta. O el canal del bus, pues. El bus cuneteado, podemos decirlo. Bueno, ese es uno de los que reproduce alegremente un montón de mentiras, que ni siquiera tienen el prurito profesional de corroborar los hechos, sino que lo lanzan. Dicen, esparcir rumores. Expertos en esparcir rumores. Entonces estamos en una guerra de información. ¿Cuál es la corona a conquistar? El favor de la opinión pública. ¿A quién le cree la gente? Y hay que admitirlo. En esos meses terribles, la gente le creía a ellos. Poco a poco, la gente fue descubriendo que lo que decían esas fuentes era diferente de la realidad, porque la vivía. Pero poco a poco fue la gente entrando en razón de que los estaban manipulando. Pero hay otro sector que quedó con el odio inoculado y no hay manera. Sectores que hasta hace 11 meses tenían un talante pues conciliador, trabajaban en consonancia con cualquier persona de cualquier ideología. Era parte de la concordia en la que vivía la sociedad. Y que hoy tienen el odio a flor de piel. Que se creyeron de arriba abajo lo que le dijeron. Y que todo lo que le siguen diciendo, ellos dicen que esa es la verdad. Como parte de esa guerra de información que hay, nosotros en la primerísima hemos sufrido las consecuencias. Desde ayer estamos siendo víctimas. Hoy en la madrugada fue el tercer ataque contra la página web. Hasta botarla. ¿Qué significa eso, botarla? O sea, que no pueda ser accesible. Que vos querrás ingresar al sitio y no podés. 3 veces. En la mañana, en la tarde y hoy en la madrugada. Porque es parte de la guerra de información. Ellos que hablan de libertad de expresión no quieren que un sector de periodistas, los que estamos trabajando en la primerísima, tengamos libertad de expresión. Porque les afecta a sus intereses. Esa es la libertad de expresión en la que creen. O sea, se desnudan. Entonces, la principal batalla en estos meses es por posicionar la verdad en la opinión pública. Ellos tienen su verdad, nosotros tenemos la nuestra y hay una realidad. A veces nosotros tenemos una lectura de esa realidad y a veces ellos tienen otra lectura. A veces nosotros logramos transmitir con eficacia esa realidad y a veces no. Y ese es un defecto de nosotros, que no hemos logrado transmitir con eficacia lo que ocurre en el país a sectores que no son necesariamente sanistas. Esa es la gran debilidad que nosotros tenemos. Nosotros pecamos de comunicarnos solo con los que ya son tan convencidos de la verdad que nosotros predicamos, de los sandinistas. Pues. Y no nos hemos sabido comunicar con el otro sector de la población que es importante, ¿verdad? Para que puedan tener otro punto de vista y encontrar cuáles son las verdades y las mentiras, las falsedades y las manipulaciones que están regadas por los medios de comunicación tradicionales o por las redes sociales. Y esa es una debilidad de nosotros, los periodistas sandinistas y los medios sandinistas.
Es una debilidad nuestra que tenemos que aprender a superar. No sé cómo, pues, pero lo tenemos que aprender. La realidad nos va a enseñar. Pero esa batalla por la opinión pública, ellos la ganaron de calle en los primeros meses y ellos ahora la están perdiendo. Y lo saben. Cada vez menos la gente cree en sus mentiras. Por ejemplo, lo que pasó el sábado. ¿Quién le creyó a esa señora que se tiró a la cuneta? ¿Quién le creyó? Todo el mundo de pie, hasta texteando por su celular. Y ella pegando alarido. ¡Ay, me están matando! Tirada en el piso. Ridículo. ¿Quién le creyó? Que cada vez menos les creen. Entonces cada vez queda aislada esa minoría extremista, influenciada, ¿verdad?, por toda esa mentira, dirigida por la claque, el quinteto de la muerte de la Casa Blanca. Cada vez queda más aislada, con menos posibilidades de influir en la opinión pública, y en esa misma medida van a ir cayendo en acciones desesperadas, en esa misma medida. En la medida que ellos van perdiendo espacio, van a ser cada vez más radicales, quererse la mamá de Tarzán. Por eso hacen cambios de vocero, por eso es que se hacen cambios de... Si ya se acordó una hoja de ruta, ya cambiaron ellos, ya no reconocen lo que estaba acordado con el gobierno, ahora dicen que no, porque están perdiéndola toda. Su única fuerza es los gringos. Ahí murió. Los gringos les quitan el hombro y los reales y se acabó el jabón. Los gringos y todos esos instrumentos como la OEA o los instrumentos como algunos organismos internacionales, les quitan eso y se acabó el jabón. Entonces, una cosa, por ejemplo, que a ellos les resiente, que les parece intolerable, es que la mayor parte de la población haya recuperado sus actividades normales y esté en el día a día y que ya deje de interesarle lo que dicen o dejan de decir. Esa es una de las cosas que les parece más intolerable y lo publican y lo echan en cara. Y ellos mismos van a los bacanales. No vive lleno ese, las cantinas ahí de ¿cómo se llama? Las cantinas de galería. Viene hasta la pata de borrachos, de picados, de drogos, hasta la pata. Ellos mismos. En esas cantinas. O en las cantinas que hay en toda la carretera Masaya. Pero, o sea, tiene doble moral. Le predican a los demás que no recuperen su normalidad, pero ellos viven hartándose guaro. Y texteando. Ay, es normal la represión. Y están, pasame otra cerveza, pasame un traguito de vodka o de whisky, lo que sea. Los de aquí y los de Miami ya no se diga. Entonces, en la medida que el país fue recuperando su ritmo habitual, en esa misma medida ellos fueron perdiendo espacio. Y en esa misma medida su capacidad de influir en la población fue quedando reducida al mínimo. De manera que ahora tienen que recurrir a semejante manipulación como la del sábado y quedan en el ridículo. O como la perseguida del bus, pues. Entonces esta es una batalla por la opinión pública. Cada sandinista podemos ser reproductores, por un lado, de la verdad y al mismo tiempo podemos ser instrumentos para desnudar las infamias, las mentiras, las falacias que ellos reproducen. Lo que debemos cuidar es el lenguaje. La manera como lo hacemos. A veces somos muy chabacanos, groseros, y a veces somos hasta ocupamos procedimientos que ellos hacen, los hacemos nuestros, y eso no es así. Nosotros tenemos otra manera de llegar a la gente, o debemos tener otra manera de llegar a la gente, que no es a través de insultos ni de descalificación, sino a través de la persuasión, del ilustrar con hechos lo que ocurre. Esa es nuestra principal fuerza. Nuestra principal fuerza no es el discurso, son los hechos. Los hechos hablan por sí solos.
No necesitamos recurrir al insulto o a la descalificación o a la caricatura burda de lo que hacen los opositores para poder persuadir a la gente, al resto de la población, de dónde está la realidad, dónde está la verdad. No necesitamos esas cosas. Los hechos hablan por sí solos y los podemos reproducir abundantemente. Tenemos suficientes hechos de cosas que hemos hecho en estos 12 años. Hablo en primera persona del plural, y cosas que también nos hemos equivocado en primera persona del plural. Los aciertos que hemos tenido, los errores que hemos cometido. Y el rumbo del país, esa es nuestra principal fortaleza. La fortaleza nuestra no es el guiri-guiri. Contrario a ello. La fortaleza nuestra es los hechos que hablan por sí solos. Entonces, evidenciarlo, es describirlo, es enumerarlo. Y por esa vía, llegar a cada vez más gente para persuadirla de que nosotros somos los que hemos tratado de que el país avance, de que el país recupere la concordia. Te voy a dar un ejemplo, pues, reciente. ¿Quiénes son los que están jode para que no avance la negociación? ¿Quiénes son? ¿El gobierno se ha retirado de la mesa? ¿El gobierno se ha negado a discutir algún tema? No. ¿El gobierno ha fallado alguna reunión? No. ¿El gobierno ha descalificado al nuncio o a la OEA? No. ¿Qué más quiere? Hechos. ¿Quiénes han hecho lo contrario? Ellos. Entonces, describiendo los hechos, ayudamos a fortalecer nuestra influencia en la opinión pública. La opinión pública en Nicaragua ahora se forma no solo a través de los medios tradicionales, sino, y yo diría que principalmente, por las redes sociales, sobre todo Facebook, aunque también Twitter, y en muchísima menor medida otras redes como Instagram, aunque quizás incluso por encima de Facebook, WhatsApp, que no es una red social estrictamente hablando, es una vía de comunicación, pero lo que circula por ahí es salvaje. Entonces nosotros podemos ser instrumentos para difundir los hechos que nos ayuden a tener hegemonía sobre la opinión pública, a tenerla o a fortalecerla. Depende de nosotros. Los hechos, repito, no necesitamos descalificar, ni insultar, ni ofender, ni agredir, ni manipular. No necesitamos. Suficientes hechos hay, obras de gobierno y conducta política a lo largo de estos 12 años y a lo largo de la historia del Frente Sandinista suficiente hay como para que sepamos como para que tengamos municiones para la guerra por la opinión pública en un lenguaje respetuoso, conciliador y sobre todo tomando en cuenta que nosotros no tenemos toda la verdad, podemos tener una parte de la verdad, pero podemos consolidar esa hegemonía en la opinión pública si sabemos comunicarnos con la población. 7:08 a.m. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:13 a.m. Quiero enviar un cariñoso saludo a Dolores Bonilla. Hoy está cumpliendo 15 años multiplicado, quién sabe por cuánto. No importa, ella tiene espíritu y mente de 15 años. Está cumpliendo 83. La saluda, su hijo Manuel Cortés en el barrio Venezuela. Bueno, quiero aprovechar esta parte final para hacer algunas reflexiones, opiniones sobre algunas cosas de nosotros los sandinistas. Fíjate bien, el otro día
la semana pasada, no me acuerdo cuándo, hablábamos que nosotros buscamos la paz, que para nosotros la paz implica justicia social. Y la justicia social se va a alcanzar, decíamos la semana pasada, cuando se acabe la pobreza. Y yo creo que yo cometí el error, después lo reflexioné y dije, hombre, esto creo que tenemos que decirlo de otra manera. Porque no solamente es cuando se acabe la pobreza. Hay un factor indispensable para completar la paz, la justicia social, y es la igualdad de derechos de la mujer. Sin eso no hay justicia social ni paz posible. Así de sencillo. Si las mujeres no alcanzan la plenitud en el ejercicio de sus derechos ante la ley y ante la sociedad, no hay manera que alcancemos ni paz ni justicia social. ¿Cómo podemos hablar de una sociedad en paz cuando están asesinando a las mujeres por ser mujeres? Eso no es una sociedad en paz. Esta semana hubo 2 mujeres macheteadas. Horrible. Hijos huérfanos por la violencia machista. O mujeres oprimidas en sus hogares. Yo conozco un caso, y yo te aseguro que vos conocés mucho más. Conozco un caso sin nombre. Un sector de clase media. Un matrimonio, tuvo 2 hijos. Cuando los hijos más o menos tenían 9, 10 años, el menor, y 11, 12 años, el mayor, el hombre decidió separarse. Él toma la decisión y de formar otra relación, legítimo derecho. Pero la casa que habían, en la habitaban, que está en nombre de él, se la deja a sus hijos y a su ex esposa, y le dice a la ex esposa: el día que vos te metas con otro hombre, te saco de aquí, te quito a mis hijos o te mato. Y le ponía vigilante en la puerta de la casa. Vigilante. Y lo rotaba para que no se hicieran amigos ni de los hijos ni de su ex esposa. Ya qué horrible. Hasta que alcanzaron la mayoría de edad. Así vivió la mujer. Hasta que alcanzaron la mayoría de edad de sus hijos y ella se fue. Se fue de Nicaragua. ¿Eso es igualdad de derechos? No, hermano. Mientras las mujeres no alcancen la igualdad de derechos, la emancipación plena, no hay manera que nosotros podamos decir tenemos justicia social o hay paz en la sociedad nicaragüense, porque no es cierto, es un eufemismo, es un espejismo además. Creo que a mí me parece porque este es un factor indispensable. Solo los sandinistas podemos empujar a que haya el cambio radical en la sociedad hasta lograr que las mujeres puedan emanciparse. Que tengan iguales derechos que los varones en todo el sentido de la palabra. Que no se trata que los derechos de las mujeres son en menoscabo de derechos de los hombres, no. Derechos iguales. Que este es un error que a veces cometemos. No se trata que las mujeres va a alcanzar derechos a costilla de derechos de los hombres, no. Porque golpear a una mujer no es un derecho del hombre. Ni dictarle a la mujer lo que tiene que hacer no es un derecho del hombre. Eso es un abuso. Es diferente. Todo era otro ejemplo. Voy a citar un caso, no voy a decir nombre ni nada, que conozco muy de cerca. Solo los sandinistas podemos empujar a que haya derechos laborales plenos. Estamos lejos de alcanzarlo. Porque con el modelo que teníamos, que privilegiábamos las relaciones con el COSEP por encima de las relaciones con los trabajadores, eso fue a expensas muchas veces de derechos de los trabajadores. Y ahora los trabajadores tenemos que empujar para que
estemos al mismo nivel que los empresarios. Yo no estoy hablando por encima, al mismo nivel. Que nos respeten al mismo nivel. Y es el momento de empujarlo. Para alcanzar de verdad derechos plenos como trabajadores. Porque aquí vale más la palabra de un empresario que la palabra de un trabajador. Y ocurre eso en los tribunales, ocurre eso en el Ministerio del Trabajo, ocurre eso en la policía. Le vale más la palabra de un empresario que llegue en su carrazo, bien vestido, perfumado, etcétera, vale más que la palabra de un trabajador. Eso no hay manera que sea justicia social eso. Y tenemos que empujarlo. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros que un trabajador X o un trabajador, un ciudadano que no es de recursos económicos, que no tiene un desarrollo profesional y reclama algo que le hizo alguien con reales, ¿a quién crees que le dan la razón? Incluso la misma sociedad, incluso los mismos, el mismo pobre le termina dando la razón al rico. Qué triste que es eso. Muchas veces ocurre eso, va a decir que no. Algo le hizo, por algo lo están corriendo, por algo le dijo al patrón eso. Nunca tiene la razón el pobre hombre o la pobre mujer que reclamó su derecho. Pleno ejercicio de los derechos laborales no tenemos. Es una conquista pendiente. Incluso a veces, algunos que son empresarios y tienen una, ¿cómo te dijera yo? Son favorables al Frente Sandinista. Si te encontraba un empresario sandinista que violentó los derechos de un trabajador, te llamaba. No hay manera que ganes ese pleito. No me digas que no. Son cosas que tenemos que corregir. ¿Verdad? Porque ese empresario de filiación sandinista, entonces tiene más pool, utiliza sus amistades y su influencia y te acaba, hermano. Conozco varios casos así. De empresario o de funcionario, porque también que tienen una posición de poder en una institución o en una empresa contra trabajadores que también son sandinistas. Son cosas en las que tenemos que avanzar y este es el momento. Empujar, empujar, empujar hasta alcanzar pleno ejercicio de los derechos laborales, de los derechos sociales. Y además, quería también hacer una reflexión. El otro día conversaba con una amiga sobre la envergadura de Carlos Fonseca y cómo los sandinistas de mayor edad o de mayor experiencia no hemos sabido transmitir la envergadura de Carlos Fonseca. ¿Saben cuál es, en mi opinión, el principal factor que hace a Carlos Fonseca el hombre más importante de la segunda mitad del siglo XX en Nicaragua? ¿Saben cuál es? Su consecuencia. Es decir, él predicaba con el ejemplo. Él practicaba con su pensamiento y su idea con su propia acción. Esto es lo más importante. O sea, Carlos Fonseca no logró atraer la simpatía, la admiración y la lealtad de los fundadores, de los primeros militantes del Frente, porque era bueno para el discurso. Logra atrapar
esa lealtad, esa admiración por su ejemplo. Brillante desde el punto de vista intelectual, extraordinario, excepcional. Pero eso no era suficiente. Lo más importante era su ejemplo. Un hombre austero, y lo pueden testimoniar todos los que le conocieron. Un hombre austero, fraterno, sincero. Si tenía que decirte que había fallado en algo, te lo decía y de frente, y no te lo decía suavecito. No te gritaba, pero te lo decía en las palabras que hay que decirlas. No andaba adorando la píldora, no te gritaba, no, pero te decía lo que había que decirte. ¿Verdad? En palabras correctas, pero duras. Y él predicaba con el ejemplo, eso es lo principal. O sea, cuando estalla la división del frente, propiciada por Jaime Stanley Willock Román en 1975, Carlos Fonseca decide venir a Nicaragua para tratar de reunificar al frente, pese a que estaba virtualmente ciego. Y se vino a Nicaragua, entró clandestino por Honduras y se metió a la montaña, a la zona más agreste de las montañas de Nicaragua. En aquella época, ahora ya no tanto, pero en aquella época sí. Hace 45 años de eso. Predicó con el ejemplo, quería la unidad, se fue a tratar de construir la unidad, a hablar primero con uno, después con otro, hablar. Carlos Fonseca predicaba la austeridad, él era austero. Pregunten a Doris Tijerino, pregunten a Jacinto Suárez, a todos los que conocieron a Carlos, a Lenín Serna, a Daniel Ortega, pregúntenle. Austero, ¿qué significa? No es que él se moría de hambre, no, él comía. No es que andaba desnudo, pues no, andaba vestido, pero no es que andaba ostentando o que dilapidaba el dinero en esas cosas, no. Lo justo, vivía con lo justo. No era derrochador de nada. Fíjate que esa es una virtud que hemos perdido. Bueno, los que la tenían, muchos sandinistas en los años 80, no me van a dejar mentir los sandinistas de mayor edad, en los años 80, con el bloqueo gringo, con la crisis económica que padecimos aquí, que fue horrible, aquí escaseaba el papel higiénico, aquí escaseaba el papel para escribir, aquí escaseaban los lapiceros, los lápices, los cuadernos, que escaseaba todo, la ropa, todo. Entonces nos acostumbramos, por ejemplo, la pasta de dientes le sacábamos hasta la última gota, hermano, lo dejábamos seco, aquel tubo. Hoy yo veo que los chavalos ya medio usados, no, es que dame una nueva, que ya esta casi no tiene. Un cuaderno tiene solo unas 10, 15 hojas ocupadas. No, voy a comprarme uno nuevo. Es que ya lo usé, mejor, me dio mala suerte. ¿Cuándo en aquellos tiempos nosotros? ¿Cuándo? Usar el papel a los dos lados. ¿Cuándo? Ahora sobran los papeles tirados a la basura por una letra mal puesta. O sea, austeridad, pero ese es un paréntesis que quería hacer porque yo recuerdo que así, esa era la conducta, que te lo da la conducta de la estrechez. Tenías que buscar cómo hacer, cómo las cosas te duraran, porque no sabías si las iba a poder reponer. Pues también en la clandestinidad así era. Vos tenías que ahorrar al máximo para que alcanzara para todos los que compartían con vos una casa clandestina y para que también pudiera prolongarse en el tiempo lo que había. O lo que pasaba en la montaña, que lo contaba la comandante Ana Julia Guido la semana pasada. ¿Ya? Si lo que había era un plato, una libra de frijoles, contaban los frijoles, los contaban. A ver cuánto le tocaba a cada uno. Contado. ¿Vos te imaginas estar contando frijoles?
Digo, no sé si lo hacían con el arroz, porque ese es mucho más difícil todavía. Pero contar los granos para que todos tuvieran la misma cantidad y todos pudieran comer algo. Si mataban un mono, pues todo el mundo, ya sabes, con lo que comían era un mono, lo que hubiera, hasta sopilote. Me acuerdo que una vez me contó un guerrillero que hasta sopilote comieron en la montaña. Sopilote, que dice que es dura esa carne horrible, dice, pero que no tenían de otra porque es lo que habían matado. O sea, ese espíritu de acomodarse a lo que hay y no amargarse por eso. Carlos Fonseca, sin duda alguna. Carlos Fonseca, otra característica de él, ese hombre escudriñaba la realidad, la estudiaba, la profundizaba, no se dejaba ir por las apariencias, la estudiaba. Y además, con una perspectiva histórica, o sea, marxista, materialismo histórico, o sea, con una perspectiva histórica, estudiaba los momentos que vivíamos y los analizaba, te entregaba entonces el análisis y la propuesta para el trabajo. Siempre. Riguroso en eso, no se dejaba guiar por sus apasionamientos, porque ya vamos ganando, somos un montón. No. Describía, analizaba la realidad, la correlación de fuerza y sobre eso trabajaba. Con rigor, sin apasionamiento. Esto es muy importante. Cuando vos te dejas guiar por la pasión de tu sentimiento, omnibulás tu visión política. Y entonces te terminás creyendo una realidad que no es. Y en realidad hay que estudiarla, calibrarla, tomar distancia de ella y profundizar desde el punto de vista histórico. No solo quedarte con los hechos de ahora, vincularlos a lo que ha pasado y tirar la perspectiva. En eso Carlos Fonseca era un maestro. Lean sus escritos. Pero a lo que voy es a la esencia de lo que quería transmitir, en mi punto de vista, es la consecuencia de Carlos Fonseca entre lo que él predicaba, cómo debía ser un sandinista y cómo él era el sandinista personificado. Nacionalista y al mismo tiempo internacionalista. Abnegado, trabajador. No es que recetaba trabajo y que otros lo hicieran. No, ese hombre trabajaba 18, 20 horas al día en lo que fuera, analizando los comunicados, hablando con compañeros, escribiendo, leyendo. No es que predicaba, no, lo hacía. Predicaba y hacía, pero más predicaba haciendo que diciendo. ¿Cómo nos falta todo eso, verdad? Nos encanta estar diciendo qué es lo que hay que hacer, pero nosotros somos los últimos en hacerlo. Nos fascina eso. O la crítica famosa. Él era tan enemigo de la complacencia con los errores como enemigo de la crítica que destruía al compañero. Enemigo a muerte de eso. O sea, siempre decía, una crítica debe ser para ayudar al compañero a superar sus errores o a superar sus debilidades. Siempre. No es para destruirlo, no es para acabarlo. No es para sentirte vos más que el otro. No, es para que el compañero o la compañera supere sus debilidades o corrija sus errores. Siempre insistió una y otra vez en eso. Hoy en día muchos de nosotros entendemos la crítica por acabar al otro, por decirle 4 chanchas y además te ufanás, 4 chanchas, le dije sí, hijo de la gran, ya sabes qué. Ay, ¿de qué sirvió? Se lo dijiste, ¿para qué? Para que él lo supere y corrija porque lo considera un compañero o porque lo que querés es que se vaya. Este es una parte esencial del comportamiento revolucionario, el saber criticar. Y no estoy hablando de la autocrítica, que esa es mucho más demoledora, la posición de Carlos en la autocrítica, pero en la crítica, ¿para qué vas a criticar? ¿Para corregir y superar o para hacerte vos el campeón de la verdad, que vos sí sos el bueno y que el otro no sirve? Para eso es, porque si es para eso, eso no es crítica.
Eso cualquier otra cosa, por eso no es crítica. Es desde el punto de vista revolucionario. Eso es ganas de destruir y de reducir incluso tu fuerza. Por ejemplo, otra de las cosas que te hablaba de Carlos y que lo hablaba con frecuencia, que lo escribía, pues yo no conocía a Carlos Fonseca. Lo he conocido por sus escritos y por lo que otras personas sí lo conocieron. Pero otra de las cosas que hablaba Carlos, que escribía Carlos, ¿verdad? Es que, o sea, no solo basta saber criticar, sino escoger el momento. Saber cuál es el momento. No andar, o sea, a veces tenemos el afán de decir, fulanito, como revancha, la cagó fulanito, hoy se lo digo, ¿no? Y tal vez es el momento menos oportuno. Saber tener sentido de la oportunidad para ejercer la crítica. Oportunidad. Criterio fundamental. O sea, la prédica con el ejemplo de Carlos es la mayor virtud que lo hace ser el dirigente máximo de la Revolución Popular Sandinista. Esa es la esencia de Carlos, la consecuencia revolucionaria que lo llevó hasta entregar la vida. Carlos no mandaba al combate, iba al combate. Y cuando dejó de ir fue cuando quedó ciego. Y aún cuando, no ciego, pues casi ciego. Y aún en esas condiciones decide retornar al país porque hay que trabajar por la unidad del frente. Y decide dar el ejemplo. Carlos Fonseca lo hirieron en el Chaparral, en la guerrilla. Carlos Fonseca lo echaron preso 4 o 5 veces, no fue una vez nada más. Entonces, creo que esto es muy importante. La consecuencia, creo, entre lo que predicamos y lo que hacemos, entre lo que pensamos y lo que decimos, la consecuencia revolucionaria es esencial, una cualidad esencial de cualquiera que aspira a ser un revolucionario. Y creo que los sandinistas es nuestra máxima aspiración. Y si no somos consecuentes, no hay manera que nos podamos definir como revolucionarios. Parte de esa consecuencia es saber hacer la crítica. Y una cosa más, que ya me comí mucho tiempo, una cosa más. Si vos asumís la crítica como que el otro la cometió, o como que el otro es el único protagonista, caes en un error también. Porque en fin de cuentas somos parte de un equipo, un trabajo, un grupo, un colectivo, un conglomerado, un partido. Y todo lo que haga uno afecta al otro. Entonces, las críticas también las tenemos que saber, aprender a hacer, que también somos nosotros los que de alguna manera influimos en las debilidades de un compañero o en los errores que comete un compañero. Y asumámoslos en primera persona, no solamente en tercera. Vos no. También soy yo. Porque de alguna manera yo también lo cometo. Otro día hablamos de otras cosas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta aquí, usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen, transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua, tierra de libertad.